Mi nombre es Elena Gómez y, aunque parezca increíble, esta historia empezó a causa de un atasco de barro. Era una tarde de septiembre y San Cristóbal de las Casas se vio sumido en un aguacero repentino, de esos que te calan hasta el alma. Regresaba a casa con mi bolsa de tela, cargada de hierbas recién recogidas, hojas de eucalipto, corteza de pau d'arco, raíces de valeriana, mi arsenal diario como curandera y madre soltera de 2 hijos. Desde que mi esposo llegó a los Estados Unidos hace 3 años, he sido madre, padre, médico y proveedor. La tierra húmeda se pegaba a sus sandalias y el viento aullaba entre los pinos. Y fue en ese camino, que me sé de memoria, donde oí el ruido de un motor que se paraba, como un suspiro desesperado en el barro. No era común ver coches de lujo en esa ruta olvidada por los mapas turísticos. El todoterreno negro brillaba como una nave espacial extraterrestre entre la maleza, hundido hasta los ejes. Apareció un hombre completamente fuera de lugar. Traje caro, zapatos italianos y una expresión de pánico tan genuina que por un segundo sentí pena por él. «¡Ayuda, por favor! ¡Mi hijo está enfermo!», gritó con un acento mayúsculo que sonaba extraño allí. En medio del olor a tierra mojada y humo de madera, me acerqué instintivamente, sosteniendo el paraguas roto en una mano y tratando de ver qué había en el asiento trasero. Fue entonces cuando vi al niño. Debía de tener unos 10 años, pálido como la cera, cubierto de sudor frío, con los ojos en blanco y el cuerpo crispado, como si tuviera fiebre que quisiera expulsar algo de su interior. Y en ese momento, sin pensarlo, supe, no iba a sobrevivir allí. «Mi casa está cerca, a 10 minutos a pie», dijo, casi sin pensar, con la voz firme de quien ya sabía lo que tenía que hacer. Me miró con desesperación y alivio a la vez, como si hubiera aparecido de la nada, con una cuerda en medio de un naufragio. Tomó al niño en brazos y me siguió sin rechistar, tropezando en el barro como quien no está acostumbrado a una tierra viva, una tierra que respira. En el camino me dijo que se llamaba Alejandro, que venían de la carretera principal, cuando el GPS los desvió hacia allí por un derrumbe. Habló rápidamente, con miedo en la voz, tratando de mantener consciente a su hijo. Solo respondí con silencio y pasos largos. Llovía tanto que el sonido del agua era más fuerte que cualquier palabra. Cuando llegamos a mi casa, una construcción de adobe con techo de tejas rojas y olor a humo de estufa, dudó un segundo, pero el niño gimió de dolor y eso fue suficiente. «Ponlo aquí», señalé mi propia cama, un colchón sencillo, cubierto con una colcha colorida hecha a mano por mi abuela. «¿Cómo se llama?» «Mateo. Mateo Ruiz Vega». En aquel momento el apellido no significaba nada para mí, pero algo en el tono me parecía familiar, tal vez de algún comercial de hospital que había visto en la televisión del supermercado. En ese momento no importaba. Lo que importaba era el niño que temblaba frente a mí, ardiendo de fiebre como si llevara fuego dentro. Mis hijos, Marisol y Luisito, estaban en la puerta, con los ojos muy abiertos, observando todo en silencio. «Marisol, trae el té matutino de Eugenia y corteza de sauce». «Luisito, trae los algodones del estante». Se movieron inmediatamente, como soldados que conocen su papel en el campo. Alejandro sacó un celular que parecía más caro que cualquier otra cosa que había en mi casa. «Necesito llamar a un helicóptero médico. Podría tener apendicitis». «Aquí no hay señal», dije con calma, mientras revisaba el abdomen de Mateo, con unas manos que habían visto mucha fiebre. «Y no tiene apendicitis. Eso es envenenamiento. Ya lo he visto antes. Puedo ayudar, pero tienes que confiar en mí». Me miró, dividido entre la lógica de la gran ciudad y el instinto de un padre desesperado. Y fue entonces
cuando vi la chispa de la decisión en sus ojos. Iba a dejar el destino de su hijo en manos de una mujer con manos callosas y corazón de bosque. Las siguientes horas fueron una prueba de fe, resistencia y paciencia. Preparé una infusión con menta, manzanilla y un poco de jengibre rallado, un viejo remedio que mi abuela decía que limpiaba el cuerpo desde dentro como la lluvia sobre un tejado sucio. Con cuidado, le fui dando pequeños sorbos al niño, que temblaba menos, pero todavía estaba pálido, como una vela de iglesia. Alejandro caminaba de un lado a otro, inquieto como un león enjaulado. Su ropa mojada ahora se estaba secando cerca de la estufa de leña, y le ofrecí algo de ropa de mi difunto cuñado. No tiene marca, pero está seco, comenté. Aceptó sin resistencia, pareciendo darse cuenta por primera vez de que en ese lugar él no era el poderoso hombre de negocios, sino un padre asustado. Cuando regresó vestido con su camisa de algodón y sus vaqueros desgastados, me ofreció un muchas gracias, con voz entrecortada. «Puedes descansar un poco», sugerí, señalando un colchón improvisado en el suelo de la sala. «Me lo llevo». Esa noche, el mundo exterior desapareció. Solo existía aquella pequeña habitación, iluminada por lámparas y velas, y la respiración de Mateo, que poco a poco se hacía más ligera, más rítmica. Alterné compresas frías, frotaciones con aceite de menta y ruda, y rezando suavemente. Marisol estaba durmiendo en el suelo de la cocina, y Luisito se había quedado dormido, apoyado contra la pared, con el perro de la casa como almohada. Alejandro no durmió. Se sentó allí con los ojos fijos en su hijo, como si quisiera absorber su dolor. Alrededor de las 3 de la mañana, Mateo murmuró algo con los ojos entreabiertos. «Tengo resfriado». Lo cubrí con otra manta y preparé una nueva infusión. La fiebre le estaba bajando. «Se va a poner bien», le dije a Alejandro. Por primera vez desde que nos conocimos, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Y en ese momento de silencio, rodeados de barro, velas y olor a hierbas, sin que ninguno de los dos lo supiera, nuestros destinos comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguna ruta GPS podría haber predicho. El amanecer llegó silenciosamente, trayendo consigo un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de madera, cayendo directamente sobre el rostro de Mateo, que ahora dormía plácidamente, con la piel menos pálida y la respiración regular como el ritmo de una canción lenta. Alejandro seguía despierto, con los ojos rojos, pero llenos de alivio. Entré con café humeante y tortillas calientes, con queso que doña Rosario me había cambiado por un puñado de hojas de boldo. «Está mejor», dije mientras me acercaba. Alejandro asintió en un susurro. Él no lo sabía, pero mientras dormía, yo había escrito una pequeña oración y la había dejado debajo de la almohada de Mateo, como hacía mi abuela cuando el miedo quería esconderse en el cuerpo. Era mi manera de pedir protección. Cuando la medicina no era suficiente, le ofrecí nuevamente café y ropa limpia. «Puedo intentar desatascar tu coche ahora. El barro debería estar más seco». Alejandro miró por la ventana y pareció notar, por primera vez, lo sencilla que era mi casa. Las paredes de adobe tenían grietas en los bordes. Las vigas de madera mostraban signos de antigüedad, pero todo estaba limpio, ordenado con cariño. Un altar con flores frescas y una imagen de la Virgen de Guadalupe brillaban discretamente en un rincón. «¿Vives aquí sola con tus hijos?», preguntó, con la voz todavía ronca. «Desde que mi esposo se fue, Estados Unidos. A veces me envía dinero, otras veces, solo silencio». Lo dije sin rencor, como quien se ha acostumbrado al vacío. Alejandro guardó silencio un rato.
y luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Lo que hiciste ayer le salvó la vida a mi hijo. No sé cómo agradecértelo. Le respondí simplemente, aquí en el campo, ayudamos. Un día para ti, mañana para mí. Así sobrevivimos. Y en ese momento, aunque no dijo nada, Alejandro empezó a mirarme de manera, no como una mujer pobre que le extendió la mano, pero como alguien que tenía algo que ni siquiera su dinero podía comprar. Cuando Mateo despertó, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, confundido. ¿Dónde estoy?, murmuró, intentando reconocer su entorno. Alejandro corrió hacia él y le tomó la mano. Estás a salvo, hijo. La señora Elena te cuidó. El niño me miró y me dedicó una sonrisa tímida. Gracias, dijo con voz débil pero sincera. Le preparé una infusión ligera con Sinmoitzwaitinam, Eugenia, menta y un toque de miel, y le pedí que la bebiera despacio. El niño obedeció. Por primera vez, vi que este niño criado en mansiones y rodeado de tecnología era solo un niño, frágil y asustado, como cualquier otro. Mientras tanto, Marisol y Luisito ya estaban de uniforme, listos para ir a la escuela, pero dudaban en irse. Hoy no puedo ir, mami. ¿Y si el niño empeora?, Marisol preguntó. Ya sabes el camino. Hoy te toca cuidar a tu hermano, respondí con una sonrisa. Observaba la escena como si fuera un visitante de otro planeta. ¿Van solos a la escuela?, preguntó visiblemente impresionado. Esa es la realidad aquí. La escuela está a 20 minutos a pie, y todo niño del campo aprende desde pequeño a valerse por sí mismo. La idea parecía absurda para alguien como él, acostumbrado a conductores privados y escuelas bilingües, pero no dijo nada. Solo miró a Marisol y Luisito con una mezcla de respeto y culpa. Cuando los niños se fueron, volví a la estufa de leña y comencé a preparar un caldo ligero para Mateo. Necesitaría alimentos que fueran fáciles de digerir. Alejandro se acercó. ¿Y tu marido todavía envía dinero?, preguntó, quizás sin darse cuenta de la delicadeza de la pregunta. Revolví el caldo lentamente antes de responder. Sí, una vez al mes, luego cada 2. Hace 6 meses que no sabemos nada de él. Hablé como si describiera el pronóstico del tiempo, sin emoción, sin arrepentimiento. Era la vida, y continúa incluso cuando alguien desaparece de la ecuación. Alejandro se quedó en silencio después de mi respuesta. Era como si no pudiera concebir que alguien simplemente desapareciera. Pero en el campo, la ausencia de hombres era tan común como la presencia de gallinas en el patio trasero. Y aún así, la vida continuó. Eres una mujer fuerte, comentó en voz baja. Ni siquiera sé si soy fuerte, respondí. Solo hago lo que hay que hacer. Nadie viene a hacerlo por mí. Soltó una breve risa, de esas que salen cuando la verdad de alguien duele profundamente. En la ciudad, con toda la estructura, creemos que podemos controlarlo todo, pero anoche lo habría dado todo por un poco de lo que tienes. Sabía que no hablaba solo de las hierbas o de las manos firmes, sino de algo más raro: presencia, calma, cuidado. Y lo que quizá no sabía es que ese don nació del dolor, de la falta, de la lucha de cada día. Mientras Mateo volvía a dormir, Alejandro bebió un poco del caldo que preparé y se sentó junto a la ventana a observar la lluvia que empezaba a amainar. Tengo que pagarte de alguna manera, Elena, dijo. No está bien simplemente marcharse y decir gracias. Negué con la cabeza. Ya dijiste gracias. Tu hijo está vivo, y eso me basta. Pero él insistió. No lo entiendes. Lo cuidaste mejor que muchos de mis compañeros, en hospitales carísimos. Quiero ayudarte a ti y a tus hijos, aunque solo sea para comprar comida, útiles escolares, lo que sea. Respiré profundamente antes de responder.
No es que no lo necesite, pero no quiero que me Sí. recuerden como la mujer que salvó al hijo de su jefe y luego le quitó lo que él quería darle. Él frunció el ceño. ¿Crees que estoy tratando de comprarte? Lo miré directamente a los ojos. Creo que está intentando redimirse. Y eso no se consigue con dinero. En ese momento se hizo un silencio denso entre nosotros. El tipo de silencio que parece contener más palabras que cualquier conversación. Mateo se despertó en medio de la conversación, su voz aún débil, pero su mirada más viva. «Papá, tengo hambre», murmuró, y fue como oír música. Alejandro corrió hacia él, como si esa simple frase fuera un milagro. «Señora, Elena te preparó un caldo. Hace calor», dije mientras acomodaba la almohada. Vertí una pequeña porción en un cuenco de barro y se lo entregué a Mateo, quien olió el contenido antes de probarlo. «Huele raro», dijo haciendo una mueca. «Es medicina», respondí con una sonrisa. «Pero está delicioso, te lo juro». Lo probó lentamente y finalmente lo bebió. «No es tan malo», murmuró con los ojos abiertos. Alejandro se rió y por primera vez pareció relajado. «Ese es el mayor cumplido que escucharás de él hoy», dijo. Y en ese momento vi algo en los ojos de Mateo, una confianza tranquila, como si esta humilde casa se hubiera convertido en un refugio seguro. Aunque fuera por casualidad, mientras limpiaba los utensilios en el fregadero, noté que Alejandro me miraba de forma extraña. No era ni deseo ni curiosidad, fue una mezcla de respeto y necesidad, como si tratara de comprender cómo una mujer con tan poco podía ofrecer tanto. «Tengo una propuesta para ti», dijo, en ese tono que usan los ricos cuando quieren cambiar la vida de alguien, y creen que eso siempre es bienvenido. Mi hijo necesita seguir con los cuidados, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi sonreír de verdad. Me puse el paño de cocina sobre el hombro y esperé. «Me gustaría que vinieras con nosotros a la Ciudad de México. Por un tiempo. Lo cuidarías mientras se recupera por completo. Tus hijos también pueden venir. Yo te daré alojamiento, escuela, comida, todo. Todo mi cuerpo se congeló. La ciudad, dejar mi casa, mi piso, mi olor a leña, mi bosque. ¿Por qué yo?» Yo pregunté, y él respondió sin dudar. «Porque Mateo confía en ti, y porque yo también». Lo miré fijamente, sin saber qué decir. Esa propuesta me dejó sin aliento, no por el dinero o la promesa de comodidad, sino por lo que significaba. Un salto a lo desconocido. Tengo mi casa, jardín, tengo mis plantas, mis gallinas. ¿Quién va a cuidar de todo eso? Fue entonces cuando dijo que podía pagar a alguien del pueblo para que cuidara la casa mientras yo estaba fuera. «Nada se perderá, Elena. Cuando regreses, todo estará como lo dejaste. Mejor aún». Me quedé en silencio. Sabía que era sincero, pero no se trataba de lo que podía ofrecer. Se trataba de lo que tendría que renunciar. Marisol y Luisito llegaron a casa de la escuela a última hora de la tarde, y solo le bastó una mirada a Marisol para darse cuenta de que algo importante había sucedido. «Mamá, ¿pasó algo?», ella preguntó. Respiré profundamente y dije, «Tenemos que hablar». Mientras preparaba quesadillas con el queso que doña Rosario me había dejado esa mañana, los llamé a los dos a la mesa. Alejandro ya se había ido con Mateo. Dijo que pasarían la noche en San Cristóbal y regresarían al día siguiente para saber mi respuesta. Mis hijos se sentaron y sus ojos brillaban de curiosidad. Luisito, como siempre, fue primero en hablar. «¿Está mejor el niño? ¿Se pondrá bien?». Sonrisa. «Sí, gracias a Dios, y un poco de té amargo». Ellos se rieron. Luego respiré profundamente. El padre de Mateo me invitó a acompañarlos a la Ciudad de México. Quiere que cuide de su hijo un tiempo más, hasta que se recupere por completo. Los ojos de Luisito se abrieron de emoción.
en la gran ciudad, donde hay estadios, museos y esos vagones del metro. Marisol, por su parte, se puso seria. ¿Nosotros también vamos? Sí, él preguntó. Todos. Pero solo si tú quieres. No tomaría esta decisión sin ti. Luisito no pudo ocultar su emoción. Podemos ver el Zócalo, y ese museo con los esqueletos de dinosaurios, y el castillo con soldados de verdad. Marisol, por su parte, permaneció en silencio, mordiéndose la comisura del labio, como siempre hacía cuando pensaba demasiado. ¿Y quién cuidará de las gallinas, mamá? ¿Y de tus plantas? ¿Del jardín? Sonríe tiernamente. Aquella niña tenía tan solo 12 años, pero en su interior, un alma vieja. El señor Alejandro dijo que pagaría a alguien del pueblo para que las cuidara. Pensé en la señora Rosario. Ella conoce mis plantas casi tan bien como yo. Marisol asintió, pero todavía parecía vacilante. ¿Y qué pasa con la escuela?, él preguntó. También estudiarás allí, nos lo aseguró. Será por poco tiempo, unas semanas. Podemos volver cuando quieras. Ella miró hacia abajo pensativamente, y entendí. No era miedo a la ciudad, era miedo a lo que ella significaba. Abandonar un mundo conocido, donde, aun con dificultades, sabíamos quiénes éramos. Después de cenar, me senté con ellos dos en el porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el olor del campo después de la lluvia era reconfortante. Luisito se apoyó en mí, soñando despierto. Vamos a tener televisión allí, ¿verdad? Tal vez, respondí, pero no olvides de dónde vienes. Marisol se subió la manta hasta la barbilla, y tras unos minutos de silencio, dijo, si te parece bien, me voy, pero solo si prometemos volver. Sentí una opresión en el pecho con esa frase. Fue como escuchar mi propia conciencia, hablar con su voz. Lo prometo, dijo. Algún día volveremos, aunque sea de visita. Este siempre será nuestro lugar. Ella asintió, satisfecha con la promesa. Y fue allí, bajo ese cielo estrellado, con mis hijos en brazos, que me di cuenta de que tal vez era hora de un cambio. No para mí, para ellos. Y si esta historia también te ha conmovido hasta ahora, aprovecha y comparte este video con alguien que crea que el amor de una madre mueve al mundo. El helicóptero voló sobre la Ciudad de México, como un pájaro metálico ansioso por aterrizar. Era la primera vez que volaba, y confieso que me sudaban tanto las manos, que incluso se resbalaban dentro del paño que apretaba en mi regazo. Marisol miraba todo con fascinación, cada edificio, cada avenida, cada franja de hormigón que se extendía hasta el horizonte. Luisito seguía haciéndole preguntas a Mateo, ya totalmente recuperado, y él las respondía con entusiasmo, feliz de compartir su mundo con ellas. Alejandro observaba la escena con una sonrisa discreta, quizá complacido de ver a su hijo interactuar con tanta ligereza. Ya llegamos. Esa parte de allá, en Lomas de Chapultepec, es donde está nuestra casa, dijo, señalando. Hay un helipuerto en el jardín. Tragué saliva con fuerza. Jardín con helipuerto. Ni siquiera había visto eso en las telenovelas que veía mi vecino. En mi casa, ni siquiera había un ventilador adecuado. Cuando el helicóptero aterrizó, sentí que abandonaba no solo mi tierra, sino parte de mi identidad. El jardín era del tamaño de una plaza de pueblo. Árboles perfectamente podados, fuentes de agua, un césped tan verde que parecía pintado. La casa, no, la mansión, era toda de cristal, líneas rectas, blanca, fría, demasiado hermosa para parecer viva. Un equipo ya nos estaba esperando. Una mujer con un uniforme impecable, un hombre de traje, una joven elegante y un hombre alto que parecía un guardia. En de seguridad. Son parte de nuestro personal de apoyo, explicó Alejandro. Carmen, la ama de llaves, Javier, mi asistente, María, la cocinera y David, nuestro chofer. Sentí las miradas sobre mí.
sobre mi ropa de algodón, mi cabello trenzado, mis sandalias gastadas. Carmen forzó una sonrisa. «Bienvenido». Alejandro, percibiendo el ambiente, se aseguró de decir en voz alta: «Esta es Elena, la mujer que salvó a mi hijo. Es nuestra invitada de honor, y espero que todos la traten con el respeto que a mí». En ese momento sentí que algo cambiaba. Ya no era solo una mujer del campo. Ella era la mujer que había hecho lo que nadie más allí había logrado hacer. Carmen nos condujo al interior de la mansión, a través de un amplio pasillo, con suelos de mármol y obras de arte en las paredes. Marisol y Luisito caminaban con los ojos muy abiertos, encantados por todo. Luisito le susurró a su hermana: «¿Viste el tamaño del televisor?». Yo, por otro lado, me sentía como un animal salvaje llevado a un zoológico elegante. Todo brillaba, todo estaba limpio, pero nada parecía tener alma. Entramos en un ala reservada de la casa, donde estarían nuestros dormitorios. Carmen abrió una puerta y me mostró la mía. Era más grande que toda mi casa. Tenía una cama suave como una nube, cortinas que se movían solas, con el aire acondicionado, y un armario lleno de ropa nueva. El señor Alejandro nos pidió que preparáramos algo acorde a su estilo. Contrató a un asesor de moda étnica, dijo Carmen, con neutralidad. Me quedé allí, mirando ese armario con blusas bordadas a mano, hechas con telas finas, pero respetuosas con mis raíces. Eso me afectó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Luisito apareció en la puerta, deslumbrado. «Mami, mi habitación tiene una cama espacial y videojuegos». Marisol, justo detrás de ella, más contenida, pero visiblemente impresionada, dijo: «El mío tiene libros de historia y un globo terráqueo que se ilumina». Les sonreí a ambos. Por dentro, cayendo a pedazos. Mientras exploraban, me senté en el borde de la cama y apoyé mi cara en mis manos. El olor a perfume caro, el aire demasiado frío, el silencio sofocante de la casa. Todo me hacía sentir como si no perteneciera allí. Carmen, que observaba desde lejos, se acercó con cautela. «¿Puedo darte algún consejo?». Él preguntó. Asentí. «Tranquilo. Este lugar da mucho miedo al principio, pero el señor Alejandro te respeta de verdad. Nunca lo había visto tratar a nadie así». Eso me tomó por sorpresa. Respiré profundamente. ¿Por qué hizo todo esto? No soy nadie. Carmen me miró a los ojos y me respondió con la sabiduría de quien lo ha visto todo. «Quizás eres exactamente lo que él y su hijo estaban buscando». Los días comenzaron a pasar más rápido de lo esperado. Marisol y Luisito estaban inscritos en el colegio privado donde estudiaba Mateo. Al principio, temí que los trataran con desdén, pero sorprendentemente, tras cierta curiosidad por parte de sus colegas, se adaptaron bien. Luisito se hizo amigo de un niño que amaba el fútbol, y Marisol pronto se convirtió en la favorita de los profesores de ciencias e historia. Hacía preguntas que ni siquiera los adultos sabían cómo responder. Mateo también floreció. El niño pálido y silencioso dio paso a un niño activo, hablador y con brillo en los ojos. Llamaba a Marisol hermana mayor e insistía en compartir sus juguetes con Luisito. Alejandro, aunque seguía ausente por el trabajo, empezó a insistir en cenar en casa. A veces llegaba exhausto, pero se sentaba a la mesa con nosotros y trataba de estar presente. Me di cuenta de eso. Lo intentaba, no por obligación, sino por amor a su hijo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro apareció donde yo estaba, en el rincón donde ahora cultivaba algunas de mis plantas medicinales, traídas del campo con su ayuda. «Tienes un don con todo lo que tocas», dijo, deteniéndose a mi lado. «Incluso con plantas». Miré las hojas de ruda y romero que se estaban recuperando del trasplante y sonreí levemente.
Las plantas son como las personas. Si las sacas de su lugar, necesitan el doble de cuidados hasta que vuelvan a echar raíces. Él asintió, como si esa frase dijera más de lo que pretendía. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces, dijo algo que me tomó por sorpresa. Cambiaste la energía de esta casa. Lo miré sin comprender. Mateo sonríe. Vuelvo a sonreír. Mis empleados están contentos de volver a trabajar aquí. Y todo empezó cuando llegaste. Bajo la lluvia, cubierto de barro, pero con las manos adecuadas. Mi corazón latía más rápido, pero lo único que pude decir fue, simplemente hice lo que cualquier madre haría. E incluso en esa simple respuesta, él sabía, y yo también, que lo que estaba creciendo entre nosotros era mucho más que gratitud. Los fines de semana han adquirido un aspecto diferente. Alejandro comenzó a participar más en la rutina de los niños, algo que, según Carmen, no hacía desde que falleció su esposa. Jugaba a la pelota con Luisito y Mateo en el jardín, ayudaba a Marisol con los experimentos del colegio e incluso intentó cocinar con ellos una vez. Casi incendió la cocina, pero acabó riéndose mucho. A veces miraba desde lejos y me preguntaba si todo era real. Estaba realmente allí, en una casa lujosa, con mis hijos sonriendo y un hombre rico, uno de los más influyentes del país, tratándome como a una igual. Era difícil de creer, pero la verdad es que poco a poco me lo fui permitiendo. No por ilusión, porque sentí que allí mi presencia hacía la diferencia. Y no solo como cuidador de su hijo, era como si aquella casa volviera a respirar. Y yo, junto con ella, un viernes por la noche, mientras los niños jugaban con un rompecabezas y Marisol leía en la sala, Alejandro me llamó a la terraza. Tenía 2 tazas de café que había preparado María y me ofreció una. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, mirando las luces de la ciudad abajo. ¿Sabías que mi hijo no ha dormido bien desde que murió su madre?, preguntó, mirando al vacío. Me desperté llorando. Tenía pesadillas casi todas las noches. Escuché sin interrumpir. Desde que llegó, duerme profundamente. Tranquilo. Es como si volviera a sentirse seguro. Eso me conmovió. Se volvió hacia mí. Yo también. Hacía mucho que no me sentía así. Lo que vi en sus ojos no era deseo, era algo más raro, admiración genuina, y tal vez algo aún más profundo comience a formarse. Un arco, un comienzo de amor sutil, inesperado y silencioso. Día siguiente, llegó una visitante inesperada, Gabriela, la hermana de Alejandro, que había venido de Europa especialmente para el cumpleaños de Mateo. Una mujer elegante, de esas que derrochan riqueza sin necesidad de decir palabra. Me saludó educadamente, pero con esa clase de mirada que mide más de lo que recibe. Así que tú eres Elena, dijo, sonriendo con la comisura de la boca. Mi hermano habla mucho de ti. No sabía qué responder. Gabriela era una de esas personas que hacía que la habitación se sintiera más fría con solo entrar. Incluso si decía algo amable, pasó el día hablando con Alejandro, observando todo y a todos, incluyéndome a mí, con los ojos de quien analiza una situación. Esa noche, accidentalmente escuché una conversación entre ella y Carmen. Elena parece buena persona, pero ya sabes cómo son estas historias. El hermano se involucra, se enamora de la enfermera, y antes de darse cuenta, ya está demasiado liado. Carmen intentó evitarlo, pero la semilla del malestar ya estaba plantada. Yo no estaba ciego. Sabía que el mundo me veía como una excepción y no como alguien que pertenecía. Aún así, seguía haciendo mi parte con dignidad. Supervisé los preparativos de la fiesta de Mateo, con el cariño de quien prepara algo para un niño. Me aseguré de incluir cosas sencillas, que aprendió a amar aquí en casa: pastel de zanahoria, piñata casera,
incluso un rincón con un telescopio improvisado que Luisito y Marisol ayudaron a montar. Cuando Gabriela vio el telescopio de PVC y cartón, casi levantó una ceja. «¿Esto también es parte de la decoración?», él preguntó. «Es parte de la memoria», respondí. Fue con uno de estos que Mateo aprendió a ver las estrellas de verdad. Alejandro llegó justo a tiempo y escuchó. Él sonrió, se acercó a mí y dijo: «Es el regalo más especial de la fiesta». Eso silenció cualquier comentario, pero eso no silenció mi inquietud, porque por mucho que Alejandro me apoyara, sabía que Gabriela no era la única con ojos críticos, y que tarde o temprano, algo o alguien pondría a prueba el lugar que yo ocupaba en aquella casa. La fiesta de cumpleaños de Mateo fue un éxito, al menos a los ojos de quienes la vieron desde afuera. Niños sonrientes, invitados impresionados, todo impecable, pero yo sabía que detrás de escena ya habían caído algunas máscaras. Durante la entrega de regalos, Mateo recibió juguetes de última generación, ropa de marca y hasta un mini dron con control de voz. Pero cuando abrió el regalo que hicimos juntos, el telescopio artesanal y el cuaderno con dibujos de constelaciones indígenas, hecho por Marisol, sus ojos brillaron de otra manera. «Es el mejor regalo del mundo», dijo en voz alta. Algunos invitados rieron sarcásticamente, otros permanecieron en un incómodo silencio. Y fue entonces cuando se acercó doña Mercedes, la madre de Alejandro. Un gesto muy bonito, Elena, muy folclórico. Él sonrió con ojos helados. «Pero ahora que Mateo va a usar un telescopio profesional, quizás sea hora de estas cosas simbólicas, ¿no?». Le devolví la sonrisa, tragando saliva con dificultad. «A veces es lo simbólico lo que nos mantiene humanos, señora». Ella levantó una ceja y se fue sin responder. Más tarde fui a ayudar a María en la cocina cuando escuché un fragmento de conversación que venía del balcón, donde algunos adultos charlaban mientras tomaban copas de vino espumoso. «Alejandro está ciego. Esta mujer lo arruinará todo. Una mujer indígena, sin educación. Imagínese el escándalo. ¿Qué dirá la prensa si ella pasa a formar parte de la familia?». Sentí que se me revolvía el estómago. Yo no lloré, no en ese momento. Regresé adentro, terminé de organizar las cosas y fui directo al dormitorio. Comencé a doblar mi ropa lentamente, en silencio, como si estuviera empacando no solo la ropa, sino también las esperanzas. Alejandro llegó poco después, notando la extraña atmósfera. «¿Qué estás haciendo?», él preguntó. «Nos vamos», respondí. «Nos hemos quedado demasiado tiempo. Este mundo no es nuestro». Él se acercó. «Elena, no hagas caso a lo que dicen mi madre ni mis amigos. No conocen tu historia». «Exactamente», interrumpí. «Y ni siquiera quieren saberlo. Por mucho que me valores, siempre seré la campesina que salvó a tu hijo. Jamás alguien que merezca quedarse». Mateo apareció en la puerta del dormitorio, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué lo ocultas todo, Elena? ¿Te vas?». Marisol y Luisito estaban detrás de él, en silencio, como si ya supieran la respuesta. Me acerqué lentamente, con un nudo en la garganta. «Nuestra estancia aquí siempre ha sido temporal, hijo, pero no quiero que sea así. Quiero que te quedes. Ahora eres mi familia». Corrió y me abrazó tan fuerte que por un segundo pensé en renunciar a la maleta allí mismo. Alejandro observó la escena en silencio, con los ojos rojos de la emoción. «Di algo, papi», suplicó Mateo. Y fue en ese momento que el niño soltó una frase que cortó el aire como un cuchillo. «Es por culpa de la abuela, ¿verdad? También hizo que mamá se fuera». Miré a Alejandro sorprendida. Se quedó paralizado, como si le hubieran golpeado en el pecho. «Mateo, ¿qué estás diciendo?», preguntó en voz baja. Oí a mamá decir que ya no la soportaba,
que todo era cosa de la abuela, que ella estaba al mando de todo, y al poco tiempo enfermó, y luego se fue. El silencio se instaló como una espesa niebla. Alejandro cayó al borde de la cama, sin saber qué decir. Me arrodillé frente a Mateo, y sostuve su rostro entre mis manos. No, fue tu culpa, mi amor. Y tu madre te quería. Solo estaba triste, muy triste. Alejandro me miró como si lo viera todo por primera vez. No solo la curandera, no la mujer de origen humilde, pero la madre, el puente, el que escuchó, acogió y sanó mucho más allá de la piel. Elena, empezó con voz temblorosa. Necesito cambiar esto. No quiero que la gente que me importa huya por miedo o por lo que piensen los demás. Quiero intentarlo de verdad. Contigo, con los tres. Fue Marisol quien rompió el silencio. ¿Y si lo intentáramos? Solo un día más. Esa noche nadie durmió bien. Me senté en el borde de la cama, mirando la maleta aún abierta, sin saber si cerrarla o vaciarla. Alejandro caminaba de un lado a otro, reflexionando sobre recuerdos que hasta entonces parecían enterrados. Todos los niños durmieron en el cuarto de Mateo, abrazados como si temieran que al despertar todo hubiera sido un sueño. Por la mañana, el ambiente era diferente. La mansión estaba en silencio, pero no tensa. Era como si todos estuviéramos esperando la primera palabra para saber qué dirección tomar. Carmen apareció con café y pan dulce. Sea cual sea su decisión, señora Elena, estaré a su lado. Esas sencillas palabras, dichas con sinceridad, me conmovieron más que cualquier discurso. Y fue en ese momento cuando sentí que había espacio allí para algo nuevo, no impuesto, no forzado, algo construido con calma, paso a paso. Fui a la habitación donde me esperaba Alejandro con la mirada cansada, pero una expresión más serena. No tienes que decidir ahora, dijo. Solo quiero que sepas que lo que tenemos aquí no fue solo una coincidencia. Y si quieres irte, lo entiendo, pero si quieres quedarte, no como huésped, no como empleado, como parte de nuestra historia, entonces, escribamos esto juntos. Respiré profundamente. No era un sí todavía, pero tampoco era un no. Vayamos paso a paso, día a día, como en el campo. Él sonrió aliviado. Como en el campo. Con Marisol apareció en la puerta. Mamá, ¿podemos ir al museo hoy? Mateo quiere enseñarnos la sección maya. Y así, con esa pregunta común, la vida reanudó su curso, todavía frágil, todavía lleno de dudas, pero con una nueva promesa en el aire, que a veces el amor nace no donde se lo espera, sino donde se lo permite. Los días siguientes fueron diferentes, no por la rutina, que se mantuvo casi igual, sino por la ligereza. Hubo más risas, más conversación alrededor de la mesa, más abrazos espontáneos. Alejandro empezó a llegar temprano del trabajo y se sentaba en el suelo con los tres, Mateo, Luisito y Marisol, a construir maquetas, ver películas o jugar juegos de mesa. Yo, a mi vez, empecé a sentirme menos como un invitado y más como parte del mobiliario. A veces, todavía me encontraba dudando de todo, pensando que era un sueño a punto de evaporarse, pero cuando vi a Mateo aferrado al cuello de Marisol, llamándola hermana, o cuando escuché a Luisito decirle, orgulloso, a sus compañeros del colegio que mi papá Alejandro me llevó al estadio, entendí. Tal vez el destino me estaba dando algo que nunca pedí, pero que en el fondo siempre necesité. Un sábado por la tarde, todos fuimos a visitar mi antigua casa en San Cristóbal. Alejandro estaba conduciendo y los niños se reían en el asiento trasero. El camino de tierra, que antes parecía interminable, ahora nos parecía familiar. Doña Rosario nos esperaba en la puerta, sonriendo como quien ve a sus hijos regresar de un viaje. Las gallinas te extrañaron, dijo.
entregándole a Luisito una canasta de huevos frescos. Marisol corrió al jardín y vio que el jardín estaba aún más hermoso que antes. «Todo está como lo dejamos», comentó. «Aún mejor». Entré en la casa, toqué la fría pared de adobe y sentí algo apretándose dentro de mi pecho. Ese era mi terreno, pero ahora lo sabía. Mi casa podía tener dos direcciones, y cuando Mateo corrió hacia mí y me preguntó, «¿Puedes mostrarme dónde me curaste? Quiero incluirlo en mi proyecto de ciencias». Lo entendí de una vez por todas. Mi historia ya no era solo mía, era nuestro. Mateo siguió la casa con curiosidad, como si visitara un lugar sagrado. Le enseñé la habitación, donde lo había metido en mi cama, aquella noche de tormenta, el estante con los frascos de cristal, llenos de hojas secas, el banco donde me había sentado durante horas, sujetándole la cabeza, mientras vomitaba entre una fiebre y otra. «¿Aquí?», preguntó, señalando la manta colorida. «Aquí mismo», confirmé. «¿Y qué sentiste cuando me viste tan enferma?» Me quedé en silencio por un rato. «Miedo», confesé, «pero también fe. Sabía que saldrías adelante». Mateo dio una sonrisa tímida. «Mi profesor dijo que puedo presentar mi trabajo incluso en otras escuelas». El título de su proyecto era simple pero poderoso: «La medicina de mi segunda madre». Casi lloré allí mismo, pero respiré profundamente. «Así que preparemos buen material». «Vale, tenemos una historia que contar». Y era verdad. Historia, ya era una semilla creciendo. Afuera, Alejandro estaba hablando con algunos vecinos. Desde que renovó mi casa, se ha convertido en una figura respetada allí. No porque sea rico, sino porque escucha. Por no llegar ordenando, sino preguntando. Juntos comenzamos a soñar con un nuevo proyecto. Una unidad de salud móvil que viajaría a las comunidades más remotas de la región, llevando tanto medicina moderna como conocimiento tradicional. «Tú serás el puente», me dijo una vez, «la persona que conecta los dos mundos». Y por primera vez no dudé, yo podría ser eso. Eso fue todo, en cierto modo. Mientras Luisito y Marisol le mostraban orgullosos a Mateo sus plantas de hinojo, menta y boldo, me di cuenta de que la cura no estaba solo en las plantas que cultivábamos, sino en la forma en que estábamos aprendiendo a vernos a nosotros mismos, como iguales, como una familia, como parte de algo más grande que cualquier apellido, título o herencia. El regreso a la Ciudad de México tuvo un sabor diferente. Ya no era un viaje incómodo, sino más bien un cruce entre dos mundos, que ahora empezaban a conversar. Elena del campo y Elena de la ciudad ya no peleaban dentro de mí. Se entendieron. Sabían que podían coexistir. El proyecto del hospital móvil se puso en marcha en pocas semanas. Alejandro movilizó su red de contactos. Le recomendó curanderos antiguos, parteras con experiencia y herbolarios que sabían más de salud que muchos médicos capacitados. El primer viaje fue a una comunidad interior de Oaxaca. Subí a la camioneta con un vestido bordado, una carpeta en la mano y una sonrisa nerviosa en mi rostro. Pero tan pronto como una señora de cabello trenzado me llamó doctora de corazón, supe que estaba en el camino correcto. No se trataba del diploma, se trataba de confianza y sobre saber de dónde vienes. En los meses siguientes, compaginé mis idas y venidas con mis estudios. Alejandro me ayudó a inscribirme en un programa de validación de conocimientos tradicionales, una universidad socia del hospital. Regresé a la escuela a los 35 años y con 2 hijos, y nunca me he sentido tan vivo. Marisol me ayudó con mis ensayos. Luisito repasó conmigo los nombres científicos de las plantas. Y Mateo me esperaba con el té listo los días que llegaba agotada. Alejandro comenzó a acompañarme en algunos viajes con el hospital móvil.
El hombre de traje y de reuniones ahora escuchaba, aprendía, hacía preguntas. ¿Para qué sirve esta planta?, preguntó con la curiosidad de un niño. Y yo decía, este alivia, sana el dolor desde dentro. Y a veces, simplemente me decía a mí mismo, como tú, porque también en él se estaba produciendo una transformación, lenta, hermosa y real. 6 meses después, ya tenía una rutina dividida entre la ciudad y el campo. Decidimos que conservaríamos ambas casas, la de San Cristóbal, con su olor a leña y barro, y la de Chapultepec, con sus pasillos de mármol y su silencio cortés. Y lo más curioso, en ambos me sentí Luisito como en decía casa. Que el campo era para correr y la ciudad para aprender. Marisol, más filosófica, decía que éramos como semillas. Necesitábamos la tierra para crecer, pero también el sol para florecer. Alejandro y yo nunca hicimos nada oficial, pero ya éramos uno. Nos miramos de manera diferente. Un respeto que fue creciendo día a día, sin prisas, sin promesas vacías. Mateo, pues, ya llamaba a Marisol hermana y a Luisito hermano, sin siquiera darse cuenta. Y yo me encontré sonriendo mientras los veía jugar, como si hubieran nacido juntos, como si el destino hubiera planeado desde el principio este improbable encuentro. La consagración de esta nueva vida se produjo una mañana cualquiera, con el olor a pan fresco y el canto de los pájaros. Estábamos en San Cristóbal, visitando la casa. Alejandro, que había aprendido a encender la estufa de leña con la paciencia de un aprendiz, estaba preparando café. Los niños corrieron por el patio y doña Rosario nos trajo queso fresco. Como siempre, fue entonces cuando tomé coraje. Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. 4 semanas. Él me miró asombrado. ¿Estás seguro? Asentí, lo confirmé antes de venir. Quería contarte aquí dónde empezó todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Él simplemente me abrazó lentamente, como si estuviera tratando de capturar ese momento en su piel. No era un anuncio de telenovela. No había lágrimas corriendo, ni música de fondo, pero fue perfecto, porque era real, y porque en ese momento supe que no solo estaba construyendo una vida, estaba creando una historia que comenzaría a contarse de nuevo, en otro cuerpo, en otro tiempo, pero con las mismas raíces. De regreso a la capital, el silencio dentro del camión no estaba vacío, estaba lleno de planes que aún no tenían nombre, de sueños que iban tomando forma en silencio. Luisito dormía apoyado en el hombro de Mateo, y Marisol escribía en el cuaderno donde anotaba todo desde el principio: plantas, recetas, recuerdos. Algún día convertiré esto en un libro, mamá, dijo. Sonreí. Será un libro hermoso. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la mía. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Elena?, él preguntó. Cambiaste mi vida, la de Mateo, incluso la de mi madre. Lo miré suavemente. No cambié a nadie. Solo les mostré otra forma de ver las cosas. Y eso fue todo. Nunca quise imponer nada, enseñar nada. Simplemente invité a la gente a sentarse conmigo, a escuchar, experimentar y ellos, por alguna razón, aceptaron. Doña Mercedes, la madre de Alejandro, también ha cambiado. Al principio me ignoró. Luego comenzó a saludarme con un discreto gesto. Un día, mientras viajaba, enfermó. Y aún desde lejos, Alejandro me llamó desesperado. Le di consejos por teléfono. Y ella mejoró incluso antes de llegar al hospital. Cuando regresó, me dio las gracias personalmente. Me salvaste con hierbas y paciencia. Nadie me había escuchado así desde que murió mi madre. Eso rompió algo en ella, y poco a poco empezó a tratarme con más humanidad. Nunca nos hicimos amigos, pero nos respetábamos. Y eso, viniendo de ella, fue un logro mayor que cualquier abrazo.
Mateo me regaló un dibujo unos días después. Yo, embarazada, cogido de su mano, con Marisol y Luisito al otro lado y Alejandro detrás, con un delantal y una sartén. Es nuestra familia. A mi manera. Sonreí. Metí el papel en una caja de madera y pensé, tu camino, hijo mío, es quizás el más correcto de todos. El hospital móvil creció más de lo que esperábamos. Otras comunidades comenzaron a pedir ayuda y las universidades se interesaron en el modelo. Vinieron médicos jóvenes a observarme, a hacerme preguntas, a aprender como quien descubre un nuevo idioma. Esto también es ciencia, solo que la enseña la naturaleza, dije. Alejandro seguía todo con orgullo, siempre recalcando que el mérito era mío, lo cual, en parte, era cierto, pero también era nuestro, porque sin él, abriendo las puertas y los oídos, nada hubiera salido de la tierra. Una vez, en una de estas visitas, una señora me miró fijamente a los ojos y me dijo, estás sanando más que enfermedades, Elena. Estás sanando distancias. Lo tuve en la cabeza durante días. Distancias curativas, entre personas, entre clases, entre mundos. Sí, tal vez ese era realmente mi papel. El bebé estaba creciendo dentro de mí pacíficamente. Fue un embarazo tranquilo, diferente a los anteriores, como si ese nuevo cuerpo supiera exactamente hacia dónde iba. Marisol le leía cuentos en voz alta a su barriga. Luisito dijo que iba a enseñar a su hermano o hermana a recoger hojas del arbusto, tal como lo hace mamá. Mateo permanecía en silencio, con su mano sobre mi piel, y a veces susurraba secretos que nadie más podía oír. Alejandro, bueno, ya no ocultaba nada. Me miró como si finalmente hubiera encontrado un hogar. Y yo, después de tantos años de sobrevivir, comencé a vivir. Así de simple, sin grandes anuncios, sin necesidad de pedir. Aquella familia nacida del dolor, de la enfermedad, del azar, era ahora una verdadera familia. Y en ese silencio, en ese cariño que no hacía ruido, comprendí que había hecho las paces con todo, con mi pasado, con mi presente y hasta con mi futuro. La inauguración oficial de la Unidad Móvil de Salud se realizó en una mañana soleada, con cielos despejados, sobre las montañas de Chiapas. Apareció el gobernador y la prensa también, pero para mí, las personas más importantes estaban todas allí. Mis hijos, Alejandro, Mateo, Doña Rosario y hasta Carmen, que se tomó un tiempo para venir. Instalé un pequeño altar en el centro del evento, con hojas de ruda, flores silvestres, una vela encendida y una foto de mi abuela, la mujer que me enseñó los primeros tés, cuando aún era demasiado joven para comprender su poder. Este es para ella, murmuré antes de encender la vela, cuando me llegó el turno de hablar ante el micrófono. Las palabras salieron simplemente. La medicina cura el cuerpo, cuidar cura el alma, y escuchar cura ambos. Lo aplaudieron, pero no como una formalidad. Fue sincero. Y cuando terminé, Alejandro vino hacia mí con lágrimas en los ojos. Hiciste historia hoy, Elena. Y pensé, tal vez sea así, pero no solo. Por la tarde, de regreso a nuestra casa en el pueblo, me preparé un té suave y me senté bajo el árbol donde Luisito colgaba sus hamacas. El bebé pateaba suavemente, como si estuviera bailando. Marisol y Mateo recogían flores para secar, y Luisito un cartel dibujaba con la frase «El hospital de mamá», en letras torcidas pero orgullosas. Alejandro llegó con mangos frescos y un beso en la mejilla. Hoy fue el comienzo de muchas cosas buenas, dijo. Hoy fue el reconocimiento de algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Respondí. Nos miramos el uno al otro durante un largo y sereno momento. Y ahí fue cuando me di cuenta. No acababa de cambiar mi vida. Había cambiado la manera en que veía el mundo y cómo me vio el mundo.
Y en aquella tarde, cálida con un cielo color mango, con olor a tierra mojada y café en el aire, por fin entendí lo que mi abuela quería decir cuando decía que las cosas buenas crecen lentamente, crecen como raíces, primero abajo, luego arriba. Esa noche reuní a todos en la sala de estar. El olor a torta de maíz aún invadía las habitaciones, y la boca de Mateo estaba cubierta de dulce de leche. «Quiero decirte algo», anuncié. Los tres, Marisol, Luisito y él, estaban atentos. «Cuando nazca este bebé, uno de Quiero ustedes que cada elija algo para enseñarle». Marisol fue la primera. «Te voy a enseñar a leer y escribir». Luisito intervino a continuación. «Te enseñaré a buscar hormigas de fuego sin que te piquen». Mateo se quedó pensativo y luego dijo en voz baja: «Yo enseño el perdón». Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo ese nudo de emoción formarse en mi garganta. «¿Y tú, Alejandro?», yo pregunté. Sonrió, me acarició la barriga y respondió: «Yo enseño a cuidarme, pero también aprenderé». Respuesta aquella, dicha sin prisas. Fue como un abrazo a todo lo que habíamos construido hasta entonces. Ya no importaba lo que pensara el mundo. Sabíamos quién era. Unas semanas después, llegó el día. Fue un parto sencillo y natural, tal como siempre había deseado. Mateo se quedó con Marisol y Luisito en casa, y Alejandro no me soltó la mano ni un segundo. Cuando escuché el grito por primera vez, sentí que algo se desgarraba en mi interior. No de dolor, sino de belleza. Era una niña, fuerte, saludable, con ojos oscuros como los de mi abuela. «Tu nombre es Alma», anuncié, porque fue con ella que entendí el mío. Alejandro lloró, sin ocultarlo. «Alma Ruiz Gómez», repitió. «Un puente desde el nombre. Eso fue todo. Un puente entre nuestros mundos, entre nuestras historias». Y cuando regresé a la casa con Alma en brazos y vi a los niños esperando en la puerta, con flores en el patio, me di cuenta de que mi vida se había multiplicado. De una curandera con 2 hijos, pasé a ser la matriarca de una familia improbable, una familia que no era perfecta, pero era nuestro. En los meses siguientes, la casa se convirtió en un centro de descubrimiento. Alma creció rodeada de manos y corazones cariñosos que ya sabían amar. Luisito se convirtió en su propio comediante personal. Marisol le leía como si le transmitiera una sabiduría ancestral. Mateo la acunó entre sus brazos, como si protegiera un pedazo de su propio corazón. Alejandro, antes tan estricto y metódico, ahora era el hombre que memorizaba canciones de cuna y sabía la consistencia adecuada para las papillas. Y yo, bueno, seguí siendo yo, ahora con menos miedo y más voz. Continuó recolectando plantas, enseñando en el hospital móvil y guiando a otras mujeres. Pero también comencé a escribir. Escribí sobre lo que experimenté, sobre cómo la curación no era solo una práctica médica, sino una forma de vida. Y un día, sin quererlo, alguien leyó uno de mis textos y lo publicó en una revista. El impacto fue tan grande que me invitaron a dar una conferencia en una universidad. En el auditorio repleto, con el micrófono en la mano y el vientre de Alma apoyado contra mi pecho en un cabestrillo de tela, conté mi historia. No oculté el dolor, ni decoré los caminos. Hablé como siempre lo he hecho, con la verdad. Durante mucho tiempo me dijeron que no era suficiente. No tenía título, ni pedigrí, pero hoy estoy aquí, porque tuve el coraje de creer en lo que sabía, y más aún, porque alguien tuvo el coraje de creer en mí. Aplausos, de pie, pero lo que realmente me impactó fue una frase que dijo una joven al final de la charla. «Me recordaste a mi abuela. Creo que escucharé más lo que tenga que decir». En ese momento entendí que mi historia no era solo mía, era una ventana, un espejo,
Un camino para quienes también quieren transformar el dolor en puente y el origen en poder. Después de la conferencia, comencé a ser invitado a grupos de conversación, reuniones con médicos e incluso entrevistas de televisión. Siempre repetía lo mismo. No estoy aquí para enseñarle a nadie. Estoy aquí para recordarle. Recuerde que la sabiduría popular también es ciencia. Ese cuidado también es política. Que escuchar también es tratamiento. Y por más palabras bonitas que usaron para presentarme, como referente, líder comunitaria, agente de transformación, yo seguí siendo solo Elena, la mujer que creció entre té de boldo y baños de ruda, el que curó a un niño sin saber que era hijo de un magnate, el que creía cualquier dolor era mejor afrontarlo con mano firme y corazón disponible. Una vez en la televisión me preguntaron, ¿qué le dirías a una mujer que hoy se siente invisible, olvidada, sin oportunidades? Y dije sin pensarlo mucho, le diría que tomara lo que le enseñaron a ocultar, su acento, su fe, sus raíces, y lo usara como bandera, porque solo somos invisibles hasta que alguien ve con el corazón. Cuando las cámaras se apagaron, Alejandro me abrazó y me susurró, así te vi, de verdad. Años después de aquella primera noche lluviosa, el camino cubierto de barro, el niño ardiendo de fiebre, él seguía repitiéndolo, y todavía sentía ese mismo calor en mi pecho, la que llega cuando finalmente entiendes que ya no estás solo en el mundo, y que tu historia, por improbable que parezca, tiene el poder de tocar otras historias. En la escuela de Mateo, realizaron una feria cultural y pidieron a cada estudiante que trajera a alguien de su familia para presentar los conocimientos tradicionales. Él, sin pensarlo 2 veces, me pidió que fuera. Preparé un pequeño stand con plantas secas, macetas de barro y un mandala de flores que aprendí a hacer de mi abuela. Hablé de infusiones, de baños de hierbas, de cómo habla la naturaleza, pero no todos escuchan. Los niños y los padres me escuchaban atentamente, hasta que una mujer bien vestida, madre de un compañero de Mateo, preguntó, ¿y eso dónde lo aprendiste? Respondí con la misma sonrisa de toda la vida, con mi abuela, que sabía curar la tristeza con té y un abrazo. Ella no respondió, pero luego la vi escribiendo los nombres de las plantas en un pequeño cuaderno. Y eso para mí fue suficiente. De camino a casa, Mateo me entregó una nota escrita a mano. Gracias por enseñarme que la magia sí existe. Doblé ese papel con cuidado y lo guardé junto a la cajita donde guardo mis mayores tesoros. La pulsera de mi madre, la carta de mi padre, el primer diente de leche de Marisol, una foto arrugada de Luisito de Maintenant, bebé, y ahora esa nota, porque la magia, para mí, siempre ha vivido en las pequeñas cosas, y porque la historia que empezó con un motor fallando en el camino de tierra, ahora era diferente. Fue toda una narrativa, llena de giros, tropiezos, encuentros, aprendizajes y nuevos comienzos. Y cada vez que pensaba que era el final de un capítulo, la vida me demostraba que aún quedaban más páginas por pasar y más gente para sanar, incluyéndome a mí. Una tarde me senté en el patio trasero, con Alejandro, alma en mi regazo y una taza de té en mis manos. El cielo era naranja y el olor a hierba mojada traía recuerdos de la infancia. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, mirando al horizonte. Pensé durante unos segundos, de dudar de mí mismo, de pensar que no tenía cabida en este mundo. Él asintió lentamente. Yo también. Nos quedamos allí, en silencio, con los pies descalzos en el suelo, y los niños jugando de fondo. Fue en ese silencio que entendí. Los grandes cambios en la vida llegan con trompetas, ni fuegos artificiales. Llegan así, como una brisa que invade sin pedir permiso, pero cambia todo a su alrededor. Y esa tarde,
comprendí que me había convertido en todo lo que mi abuela soñaba, y tal vez incluso más. Mateo llegó corriendo con una flor en la mano. «Es para ti, Elena, para que lo seques y lo guardes en tu cuaderno de medicina». Tomé la flor, le agradecí con un beso en la frente, y sentí caer una lágrima, de esas que no son de tristeza ni de alegría, están de plenitud. Comprender que la cura que tanto busqué en otros también llegó a mí. Y cuando miro hacia atrás y veo a aquella mujer caminando bajo la lluvia, con una bolsa llena de hojas y 2 niños en brazos, casi no la reconozco, pero al mismo tiempo ella sigue siendo yo, solo que ahora con más cicatrices y más raíces también, porque al final no necesitamos mucho para florecer, solo tierra fértil, gente que cree en nosotros y el coraje de quedarnos cuando todo nos dice que corramos. Unos años después, el día de la ceremonia de graduación de mi curso de convalidación universitaria, me senté en la primera fila con Alejandro, sus 4 hijos y la señora Rosario, quien había viajado solo para verme recibir mi certificado. Cuando dijeron mi nombre completo, Elena Gómez Ruiz, una salva de aplausos resonó en el auditorio. Caminé hacia el escenario con pasos firmes, cargando a Alma en mis brazos, y recibí el diploma con una reverencia simbólica a mi ascendencia. No lloré allí, lloré después, cuando llegamos a casa, y Marisol me puso una corona de flores y me dijo: «No eres solo nuestra madre, eres nuestras raíces». Y en ese momento me di cuenta de que todo lo que había experimentado, desde el abandono hasta la reconstrucción, desde el camino fangoso hasta la mansión de cristal, era solo tierra. Lo que allí floreció fue un legado, y eso nadie lo podría arrebatar. Han pasado los años, pero hasta el día de hoy, la gente me pide que cuente esta historia. A veces en un aula, en una reunión de té, a veces en un banco del parque, con una madre joven cansada, queriendo creer que todavía es posible. Y siempre lo cuento de la misma manera. Empiezo con la lluvia, el coche atascado, el niño con fiebre. Me refiero a la mujer con el vestido mojado y las sandalias gastadas, que extendió la mano sin saber quién era ese hombre. Hablo del miedo, de la intuición, del coraje, y cómo todo se convirtió en amor, porque al final eso fue un amor plantado en la arcilla, regado con té de boldo y cosechado con paciencia. No era un cuento de hadas, fue una historia de sanación, desde un nuevo comienzo, creer incluso cuando nadie más cree. Y si has llegado hasta aquí leyendo, quizá necesites escuchar esto. A veces, lo que para ti parece un final es solo una nueva historia que pide nacer. Quizás tú también llevas un manojo de raíces y aún no sabes cuánto puedes transformar. Pero quién sabe, pasa una hora y cuando llegue ese momento, recuerda, la curación no es magia, es presencia. Está escuchando, es un abrazo, y si te lo permites, verás que tu historia también puede comenzar con lluvia, un camino de tierra y una puerta que se abre en medio de la nada, solo para recordarte que aún tienes mucho por ofrecer y mucho más por vivir. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, dale like y suscríbete para seguir conociendo relatos que sanan, inspiran y transforman. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de vida que tenemos para ti.